Listo, ya es la hora. Vamos a arrancar nuestra clase. Voy a iniciar con oración. Gracias, Padre, que podemos estar reunidos hoy. Eh, Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar juntos y especialmente sobre tu palabra, que es tan hermosa y tan útil para nuestra vida espiritual. Sin la Biblia no seríamos nadie y no tendríamos esperanza. No habría conocimiento sobre lo que es más importante en esta vida. Queremos manejar bien las escrituras. Queremos usarlas para nuestra vida y para nuestro ministerio. Y pedimos que lo que estudiemos hoy noche sea útil para cada uno de nosotros de una manera u otra. Gracias por la presencia de mis hermanos y hermanas aquí reunidos y pedimos que dirijas tú esta reunión, que todo lo que conversamos hoy noche ah, te glorifique. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, damos la bienvenida a Washington, a Julián y a Antonio. Qué, qué bueno saludar. Estamos con expectativa que otros continúen llegando en los próximos momentos. Les pido, si es que tienen suficiente velocidad de internet, es de ayuda si activan sus cámaras para yo sentir un poco más cómodo, que no estoy hablando solamente a mi computadora, sino que si veo rostros es de ánimo para mí. Y si no tienen esa posibilidad, pues comprendo que no todos pueden hacerlo. Bien, hoy vamos continuando con el estudio del material de el Antiguo Testamento testifica de Cristo. Y en estos estamos en sesión 3 que tocaba leer sesión 3 para esta reunión. Ah, y quiero abrir la palabra. Si alguien quiere compartir, sería bueno saber qué ha sido impactante en su lectura de sesión 3. ¿O qué les pareció lo que dijo el autor del material? Bueno, si no hay otros comentarios, está bien. Voy a hacer otras preguntas entonces relacionadas con la lectura de este material. Ah, antes de hacer las preguntas, voy a resumir la parte ah, importante al inicio de sesión 3 y voy a resumir con una tabla aquí que voy a compartir.
que es lo que presentó el autor. Bueno, la mayor parte de esto presentó, también agregó un poco más de información que no estaba totalmente incluido antes, pero el autor habla de la recapitulación. Recapitulación en términos de teología es la manera que Cristo repite algunos detalles del Antiguo Testamento en ciertos casos, en ciertas historias bíblicas que vemos en el Primer Testamento, vemos cumplidos en el Segundo Testamento por nuestro Salvador Jesucristo. Y Él los repite, pero siempre repite de manera más perfecta, más gloriosa, porque obviamente Jesús es infinito y perfecto. Y lo que Él hace es siempre mejor de lo que han hecho los personajes del Antiguo Testamento. El autor en el material hizo una comparación entre Adán y Cristo. Y Y aquí podemos considerar algunas similitudes y la manera que Cristo va más allá de lo que, de lo que ha hecho Adán, haciendo todo de manera gloriosa. Adán fue hecho de tierra virgen. ah, y Cristo nació de la Virgen María. Una comparación interesante que por primera vez pensé en esto por el autor que me mencionó Tierra Virgen. Ah, y es cierto que Adán sale de la tierra y Cristo de la Virgen María. Adán vivía en el jardín Edén. ah, y Cristo pasó un tiempo muy importante en el jardín Getsemaní. Ahí vemos una similitud. Cristo de esa manera recapitula lo que hizo Adán cuando Adán estuvo en el jardín. Adán fue tentado por Satanás y Cristo también. Pero Adán no resistió, Cristo resistió la tentación de Satanás y de esa manera Cristo supera la obra de Adán. En la vida de Adán, cuando se puso a la prueba, lo que sucede primero es la desobediencia de una mujer, de su esposa. Desobedeció. Y Cristo ah, obedeció, pero antes tenemos la obediencia de María, su mamá. También está involucrada una mujer en la vida de ambos. Entonces, y también tenemos el contraste entre la obediencia de Cristo y la desobediencia de Adán. Adán comió del árbol y eso fue el problema en su caso. Para solucionar esto, Cristo fue colgado de un árbol. En- y ahí vemos que el árbol es importante en la vida de ambos. Y por medio de su decisión, Adán trajo el pecado y la muerte al mundo. Pero Cristo, en su obediencia, venció el pecado
y la muerte. Ambas cosas ah, quedan bajo la victoria de Cristo por lo que Él hizo en la cruz y por su resurrección. ¿Hay comentarios sobre estas comparaciones que podemos hacer? Sí, mi pastor, muy buenas noches. Una consulta Sí, de, Washington. bueno, la primera que dice hecho de tierra virgen y nació de la tierra de la Virgen María. Más que todo de la tierra virgen. Cuando Dios hizo al hombre, todavía la tierra no estaba habitada por nadie. ¿Se podría decir eso a tierra virgen o a qué se refiere con tierra virgen? Sí, claro, buena pregunta. Y no sé si esto es verdad en todas las culturas y regiones y lenguas. Ah, y no lo confirmé, la verdad, no lo confirmé en cuanto al español de Ecuador. Pero en mi país, cuando hablamos de tierra virgen, normalmente significa tierra que no ha sido labrada, no ha sido cultivada. Es un término especial para tierra que es, podemos decir, salvaje, que ahí está creciendo plantas, pero naturales, no son cultivos del ser humano. Ah, y Adán fue hecho de tierra, sabemos eso, y por extensión podemos decir tierra virgen, aunque tal vez no se expresa así ni en la Biblia y tal vez no tan comúnmente en esta cultura. Dígame, Washington, ayúdame un poco. Eh, ¿Hay un término que más se usa aquí para tierra que no ha sido cultivada? No, de hecho, esa definición que usted hace sería lo correcto. Tierra no cultivada, tierra. Bueno, yo más decía porque si es que es tierra virgen es como que no pisara por animales, o sea, que haya sido una tierra prácticamente que nadie pudo tocar, ni los animales. O sea, pensé eso, pero tierra cultivada creo que le define muy bien y sí se entiende de esa manera. Ya, ok, muy bien. Gracias, hermano. Y en cuanto, para ser franco, estoy seguro que los demás, estos de aquí de abajo, son intencionales en la Biblia. Se hace la comparación en la Biblia. Yo tengo algo de duda sobre esta primera, si es que de verdad la Biblia enfatiza esa parte. Quizás uno de ustedes puede encontrar un versículo para confirmar que eso sí es intencional de parte de los autores bíblicos. O quizás no. Hasta aquí no se me ocurre un versículo. ¿Alguien tiene una idea si esto se presenta en la palabra de Dios? Esa comparación entre Adán y Cristo. Bien, parece que por ahora ustedes están en la misma posición que yo, que no sabemos. Nos queda como una consideración que podemos ir analizando más y aceptando o descartando. También no hay problema. Pero el resto sí es una buena descripción de la recapitulación que hace Cristo de la vida de Adán.
Quiero aprovechar el momento para saludar a los que han conectado recién. Manuel Guamán, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano David, y todos los hermanos que están a través de este medio. Gracias, hermanos, por comunicarnos y un poquito atrasado. Estoy en la iglesia Turán con los hermanos un ratito. Y disculpen, hermano David, un ratito voy a estarme ausente, pero yo quisiera que la grabación voy a escuchar. Sí, gracias, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermano. José Chacha, buenas noches. ¿Cómo está, hermano pastor? Muy buenas noches. Estoy ¿Cómo ha bien, ¿cómo? pasado? Bien, ¿y usted cómo está? Aquí ya estamos atentos para escuchar la conferencia, pues. Amén. Bienvenido. Roberto Anilema, buenas noches, hermano. ¿Cómo está mi querido misionero David? Un gusto saludarte. Aquí bien nomás. Quiero que le mandes, este tema está importante, me gustó, oiga, quiero que le mande, por favor. Ya, muy bien, lo haré, gracias. Después de Dilo, la por favor. clase voy a mandar y si olvido me hacen recordar. Ya, por favor, ya. Gracias, misionero. Amén, gracias. Y Arturo Yuquilema, buenas noches, hermano. Listo. Ah, otro, Otra cosa que podemos hacer es que quiero que me ayuden basado en la lectura de esta semana o basado en lo que han estudiado anteriormente. Me gustaría escuchar una definición según ustedes en sus propias palabras. ¿Qué es la tipología? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la tipología? ¿Cómo podemos definir este término? ¿Qué sabemos de esta realidad? Tal vez, bueno, logía podría ser estudio, de hecho es estudiología. Tipología, tal vez se refiere, si hablamos de gramática, tipos de escritura o algo, podría ser algo, tipos diferentes. Bien, gracias, Washington. Eso sí se acerca un poco, eso de Puedo mostrar. compartir, hermano David. Sí, diga, Antonio. Eh, el estudio es de tipología, un método de clasificación que agrupa conjuntos o personas o conceptos y categorías basadas en sus características comunes o similares. Hablando de tipología en el Antiguo Testamento, hay varias tipologías de Cristo y es su vuelta cuando Él vino, se reveló tal como estaba en el Antiguo Testamento. Excelente, gracias Antonio, bien dicho. José Chacha, otro comentario. Bueno, en cuanto a tipología, pues podemos decir que son símbolos, figuras o personas del Antiguo Testamento. Y es así que prefiguran, anuncian o representan algo mayor que cumple plenamente en el Nuevo Testamento, como el Señor Jesucristo. Amén, correcto, muy preciso.
Eso es, entonces hemos analizado desde al inicio algo muy general y ahora llegando a definir con palabras específicas, especialmente en cuanto a la teología y cómo se usa el término en el ámbito de la teología. ¿Otro comentario al respecto? Hay dos términos que se usa al considerar la tipología. Dos términos importantes. El uno es tipo y el otro es antitipo. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es un antitipo? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos cosas? Bueno, hermano pastor, tipo es la figura, modelo o sombra. Aparece primero Adán, el sacrificio cordero, el arca del templo. Antitipo es la realidad del cumplimiento pleno que se llega después. Ejemplo, Cristo, la salvación, protección divina, la presencia de Dios. Amén. Eso es. Ahí, entonces casi siempre o quizás siempre el tipo está en el Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo Testamento. El antitipo siempre tiene que ver con Cristo. Si estamos hablando de dos personas, puede ser una persona del primer testamento que refleja algo acerca de Jesucristo del Segundo Testamento. Si es un evento, puede ser un evento en el primer testamento que refleja algo de un evento en la vida de Jesús en el Segundo Testamento. Ah, ah, y, y- un oficio del Antiguo Testamento nos enseña algo sobre el oficio que tiene Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, siempre es así, una cosa enseñándonos algo sobre lo que está por venir en la vida de Jesús. Vamos a ver en las escrituras algunos ejemplos, por donde podemos encontrar la tipología. Así que, perdón, déjenme preparar aquí la ventana para la Biblia y compartir la pantalla. Listo. Y para esto el primero que vamos a observar está en primero de Pedro 3, comenzando con versículo 18. Primero de Pedro 3, 18 al 21, especialmente. Vamos a leer estos versículos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Quizás debo agrandar un poco. No sé si pueden leer, pero voy a hacerlo más grande. Ah, una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ah, y aquí con la palabra corresponde, podemos entender que se trata de una tipología. Algo del Antiguo Testamento corresponde a lo que está presente en el Nuevo Testamento. Ah, y aquí en versículo 21 está hablando de lo que es el antitipo de lo que está presente en la vida de Jesús. El bautismo, y esto nos salva, no quitando la inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, aquí hay algunos detalles, no vamos a analizar profundamente todo lo que se dice aquí, pero quiero enfocar primeramente en versículo 21. Cuando habla de bautismo, está haciendo una comparación entre lo que pasó en los días de Noé con agua y lo que pasa con agua en la vida de Jesús. En los días de Noé vino agua que quitó todo quitó todo lo pecaminoso de este mundo, castigando y limpiando la tierra por medio de la inundación, el diluvio. Y dice aquí en versículo 20, fueron salvadas por agua. Las 8 personas fueron salvadas, es decir, fueron ah, alejados de lo pecaminoso y se les dio una nueva vida en el arca. Y en vez de enfocar ahorita en el arca, está enfocando en agua. ¿Por qué? Para hacer algo con la tipología del agua de Noé y el agua de Jesús. ¿Cuál es el agua de Jesús? El agua que Jesús provee es el bautismo. El bautismo físico, eh, el bautismo material es una señal del bautismo espiritual que todos pasamos también, que no es con agua, pero aquí se usa el bautismo material para enseñarnos acerca del otro bautismo. Y este bautismo de Jesús nos salva. Tal como el agua de Noé salvó a 8 personas, ahora el bautismo de Jesús nos salva. Y esto no nos enseña que el bautismo material es requisito para la salvación, porque el bautismo en agua es, como digo, una señal exterior de lo que Jesús hace espiritualmente.
Pero Pedro aquí como que une las dos cosas, los dos tipos de bautismo, en un solo acto. Y así debe ser, porque el uno es señal del otro. Y Pedro dice que este bautismo no quita el pecado no es precisamente de la misma manera que hizo el agua de Noé, pero ¿qué es lo que hace? Es la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, es casi igual. El agua, el agua hace un cambio en nuestra vida, el agua del bautismo, porque está relacionado con el bautismo espiritual, el bautismo del Espíritu Santo, en otras palabras. Y esto es también una salvación. En este caso, el tipo es Noé, el arca, el pecado de ese mundo y el agua que salvó a tales personas. Y el antitipo es Jesús, es la cruz, es la, ah, es también el agua que representa el- la obra de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Todo eso es el antitipo. ¿Hay comentarios sobre estos versículos o quizás dudas, inquietudes, preguntas? ¿Sí me escucha mi pastor? Sí, Washington. Bueno, de hecho he estado revisando ese mismo versículo de la Biblia en otras versiones de la Biblia y sí, yo pensé que tal vez iba a cambiar en vez de decir por agua, iba a decir del agua. Entonces, prácticamente sí, el agua, en este caso, en la versión de la Biblia, la traducción al lenguaje actual, menciona, dice, solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. Entonces, obviamente, como usted menciona, acerca del bautismo que se hace, nos lleva a la salvación y también en el diluvio hace la comparación del agua, el agua mismo pues salvó a esas 8 personas. Entonces eso podría decirle porque estaba revisando en otras versiones. Gracias, Washington. Muy valioso su comentario. Bien hecho, una buena investigación. ¿Otro? Listo, vamos a otro ejemplo entonces. Vamos a Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Esto viene justo antes del versículo famoso Juan 3, 16, ¿no? Y todo el mundo, casi literalmente todo el mundo sabe Juan 3, 16, pero son relativamente pocos que han observado lo que dicen versículos 14 y 15. Eh, Voy a leer versículos 14 y 15
Y les voy a preguntar, ¿qué es la tipología aquí? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el antitipo? ¿Y qué nos enseña? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué no seguir con 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo. ¿Qué hay de tipología aquí? ¿Quién quiere explicar estos versículos? Amado pastor, aquí lo que se puede ver de que realmente antiguamente cuando Moisés alzó la asta de la serpiente tenía la salvación. Y eso es un tipo y antitipo sería Señor Jesucristo que en este tiempo nos da salvación a través que ponemos la confianza y la fe en Él. Amén, bien dicho, José. ¿De qué tenían que ser salvados en los días de Moisés? De la mordedura de la serpiente. Así es. Había serpientes peligrosas por ahí y algunos morían y esa serpiente de bronce fue la salvación. Y como dijo José, se levantó la serpiente en un asta. Y esa serpiente de bronce fue la salvación de todos. Y ahora dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y posiblemente aquí, si no conocemos o si no vemos el contexto, alguien puede ser, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Tal vez levantado se refiere a ser glorificado de alguna manera. Ah, alguien, quizás los discípulos al escuchar esto, puede ser que pensaron, Cristo va a recibir algún premio, algo muy especial, algo glorioso de parte de los líderes. Pero, ¿qué quiere decir levantado en este contexto? ¿Cómo podemos entender este término levantado? Ahí sería la resurrección del Señor Jesucristo que venció a la muerte. Bueno, sí, no es tan lejos de la verdad decir que es la resurrección de Cristo, pero yo opino que es tal vez otra cosa antes de la resurrección. La resurrección tiene que ser incluida, pero ¿qué más puede ser incluido aquí? Hermano David, Sí, ¿y Manuel. no sería un ejemplo con Génesis 3:15? Génesis 3:15. Sí, 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 Génesis 3:15 de... Ajá, Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en el calcañar y tú le herirás en el calcañar. ya, bien. Entonces, ¿qué tiene que ver con levantado? Eh, Tipo nos menciona de la...
de la resurrección de Jesucristo. Ya, no, sí tiene que ver con, o sea, yo creo que sí tiene que ver, o sea, está bien, hermano, pero Génesis 3:15 no habla de resurrección. ¿De qué está hablando aquí? Hebreos, un ejemplo podemos ver también. Hebreos 3:18 nos dará un ejemplo. ¿Ok? Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ajá, claro, sí, eso es importante. Voy a dejar esto para más tarde. Quiero seguir enfocando en este término levantado. Quiero que captemos bien esto primero. Levantado no es precisamente levantar de entre los muertos, no es la resurrección. Aquí por el contexto sabemos que levantado quiere decir otra cosa. ¿Alguien más tiene una opinión sobre levantado? Bueno, yo les digo aquí ah, la manera que yo entiendo este versículo. Se usa levantó y levantado. Aquí Moisés levantó algo. Moisés levantó la serpiente en el desierto por medio de un asta, ¿no es cierto? ¿Qué es un asta? Es un pedazo de madera que viene de un árbol, generalmente. Y, Juan hace la comparación entre Moisés levantar la serpiente y dice, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Entonces, ya que es una comparación, creo que se habla de que Jesús va a ser levantado en un árbol, en la cruz. Aquí el término levantar no es positivo, no es la resurrección. La resurrección viene después y sí tiene que ser incluida. Pero aquí en este versículo, en otros versículos, levantar es algo positivo y glorioso. Pero en este versículo, levantar es morir, morir en la cruz de Calvario. Jesús tuvo que morir en la cruz tal como la serpiente se levantó en el asta. ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido o estoy mal? Bueno, de hecho, sí, sí tiene sentido. Eh, Correcto. sí, muy correcto. Dice, se ha levantado, obviamente, crucificado. Y abajo complementa el versículo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crucificado, y si cree en Jesús, pues tenga vida eterna. Sí, Amén. Sí, gracias, Washington. Amén. Entonces, el primer paso es levantar en la cruz, crucificar la muerte. Y el resultado, entonces, es la resurrección de Jesús y la resurrección de los que creemos en Él. Eso es, eh, esa es la enseñanza de estos versículos. Y y el paquete que incluye tanto el lado negativo y el lado positivo. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene un comentario aquí?
Bien, vamos entonces a otro versículo. Vamos a Mateo 12:40. Vamos a leer versículos 40 al 42. Bueno, no, primero solamente 40 y 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cómo vemos tipología en versículos 40 y 41? El tipo, hermano David, donde yo entiendo el tipo le está hablando de Jonás en el vientre del gran pez. Y ante tipo está hablando del Señor Jesús, donde dice Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Eso es Amén. donde yo. Amén. Correcto. Jonás estuvo en el pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Y Jesús en la tumba también 3 días y 3 noches. Jonás estuvo ahí por su culpa, por su pecado de alejarse de Dios y de no cumplir lo que Dios le pidió. Jesús estuvo en el corazón de la tierra también por su culpa. Pero Jesús no tenía culpabilidad por sus propios pecados. La culpa de Jesús es por mis pecados y, y los pecados de cada uno de nosotros aquí. Jesús tenía culpabilidad en ese entonces porque cargaba los pecados de todo el mundo. Hasta cargaba los pecados de Jonás. Y él tuvo que pagar esa culpabilidad. 3 días y 3 noches. Cuando, cuando Jonás cumplió su tiempo, el, el pez le vomitó a la tierra seca. Y Jonás tuvo otra oportunidad de cumplir la voluntad de Dios con su vida. Cuando Jesús cumplió su tiempo, también la tierra como le casi le vomitó, o sea, le, le rechazó, le impulsó para afuera y Jesús ah, resucitó. O mejor dicho, con su propio poder, porque no es la tierra que tenía poder en ese momento, era Jesús que tenía el poder para resucitarse y volvió a una nueva vida de vivir la segunda oportunidad. Ahora no tenía que cambiar su vida de la misma manera que Jonás, pero ahora tenía vida eterna, vida que es la resurrección que ofrece también a cada uno de nosotros.
Y nosotros no tenemos que pagar nuestra culpabilidad si aceptamos el regalo de Jesús. Lo que Él ofrece es pagar nuestros pecados y nosotros eh, materialmente quizás algún día llegamos a la tumba, pero espiritualmente no pasamos esos 3 días de oscuridad en tinieblas pagando el precio de los pecados, porque ya quedan pagados. Ya es una obra hecha por Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Alguien más tiene un comentario aquí o quizás una inquietud que quiere expresar? Mm, Sí, Mi Washington. pastor, ¿puede volver a repetir la última parte? Justo no entendí de las 3 noches que nosotros no debemos pasar en la oscuridad, esa parte, por favor. Ok, ya, bien. O sea, hablando más de manera más concreta, ¿qué, qué, qué, qué puede ser eh, la condenación para nosotros? Puede ser la muerte espiritual que pagamos en el infierno. Eso puede ser. Creo que los 3 días y las 3 noches representan, de cierta manera, representan el infierno, lo que nos esperaría después de la muerte. O en ciertas, en, en otras religiones, especialmente en la religión católica, de parte de algunos, se enseña el purgatorio, que después de la muerte nosotros tenemos que ir a un lugar y pagar los pecados. Si no es eterno, como el infierno es eterno, algunos enseñan, bueno, por lo menos tenemos que ir y pagar los pecados en el purgatorio. Y después de pagar, si es que solamente quizás si solamente tengo cierta cantidad de pecados, serían 3 días y 3 noches en el purgatorio y ya queda pagado y soy libre. Pero ni el uno ni el otro nos corresponde, porque Jesús pagó mis pecados y yo tomé la decisión de que su regalo sea aplicado a mi vida y es por eso que no voy a ningún purgatorio ni al infierno. No, no me corresponde. Jesús ya pagó esa parte. A eso me refería sin decirlo así tan concretamente. ¿Le parece, Washington? Muy bien, sí, sí, muy buena explicación. Ok, gracias. Quiero saludar a los que han llegado recién. José Sañay, José Lema y quien está atrás de Fina. Buenas noches, José Sañay. O José Lema, buenas noches. Fina, buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Gracias por tomar en cuenta. Gracias. ¿Es Josefina?
Sí, soy Josefina, Muy por esta bien. fina ahí. Sí, sí, sí. Discípulo de Jesús era Qué obeso, bueno un que ha apóstol, llegado. un profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Lo explica todo. Listo. Hechos ¿Alguien Mateo, tiene 5 limitaciones. un comentario sobre estos versículos u otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Josefina. Este, la historia de Jonás, ¿es literal o es simbología? Ya, buena pregunta, gracias. Algunos enseñan ah, que es literal, sin ninguna duda. Otros dicen no, tiene que ser eh, solamente una historia inventada y para enseñarnos algo como una metáfora. Y la verdad, hablando francamente, o sea, me inclino a que sea literal, pero, pero acepto la posibilidad de que sea metafórica. Acepto esa posibilidad y para mí no hay ningún problema. Igual, la verdad que se enseña no cambia. Ah, Aquí tal vez uno de los argumentos para que sea literal sería el uso de la historia en estos versículos. Estos versículos parecen hablar de una persona verdadera, que estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Entonces, por eso me inclino a ese lado, porque no dice que es algo simbólico que nunca ocurrió. Pero si aún fuera simbólico, ni cambian estos versículos. Ah, eh, quizás todavía más fuerte es lo que se dice aquí en versículo 41, hablando de los hombres de Nínive, que algún día se levantarán en juicio con esta generación. Ah, Porque sería bastante difícil que haya condenación de parte de hombres metafóricas, figurativos, ¿no? Ya. Ya, buena la pregunta, Josefina. Gracias, pastor, porque lógicamente una persona no puede estar dentro de un pez, porque ¿cómo va a respirar? Es mi pregunta, eso nomás. Gracias, Claro, pastor. sí, eso es uno de los detalles más difíciles para algunas personas y que les guía a la conclusión de que puede ser figurativo. Pero, ¿cómo es que, por, cómo es que yo puedo respirar en este momento? Alguien dirá, es que hay aire aquí, ¿no? Pero no, eso no es el porqué. Yo puedo respirar porque Dios creó el aire y Dios puso aquí aire. Dios me, me facilitó de esa manera. Y si es que un pez traga a Jonás, no es suficientemente poderoso Dios para también poner ahí aire. Y si alguien dice, no, pero el aire solamente duraría 1 hora y después de 1 hora Jonás tiene que morir. Pero no es poderoso Dios para crear nuevo aire cada hora, cada 5 minutos, puede hacerlo. Ah, o Dios puede infundir oxígeno a las células de Jonás
sin respiración también. Dios puede hacer un montón de cosas, puede hacer de todo y tiene un sinnúmero de opciones para guardar la vida de Jonás dentro del pez, si así le Una pareció cuestión, importante hacerlo. podemos, sí, podría acatarle ahí también, por ejemplo, Dios Todopoderoso, cuando también le cuida a Daniel de entre los leones y el fuego. Entonces, con el poder de Dios no le consumió el fuego y tampoco tragaron los leones. Entonces, tal vez pudo pasar también con Jonás. Bien, bien. En el caso de Daniel, los leones no pudieron contra él. En el caso de Jonás, la falta de aire tampoco pudo quitarle la vida. Fue un milagro, obviamente fue un milagro. Dios hizo algo especial y Dios es poderoso para hacerlo. Así es, pastor. Gracias por Sí, contestar. gracias, Josefina. Muy bien expresada la duda. Bien, el versículo 42 habla de otra cosa. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Aquí se hace una comparación entre Salomón y Jesús. Jesús es el que es más que Salomón. Ah, si alguien vino a, a visitar a Salomón y a maravillarse de sus conocimientos, la aplicación es que ahora si alguien mejor que Salomón está aquí, pues debemos todos maravillarnos, hasta más que la reina del sur. Y ah, si no respondemos de esa manera, la reina del sur está en una posición para condenar a cualquiera que no está observando la sabiduría de Jesús. Otra vez, tipología entre Salomón y Jesús. Se hace una comparación ah, ah, muy obvia, muy precisa entre los dos personajes. Sigamos. Vamos a otro ejemplo. La Biblia es repleta de estas cosas. Se dio en nuestra lectura, se dieron algunos ejemplos y estamos observándolos, pero hay más también. Vamos a Juan capítulo 6 versículo 49. Juan 6 49 al 51. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces aquí se hace una comparación entre un pan que es maná y otro pan, el pan más recién, que es diferente. Versículo 51, está hablando Jesús y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, está hablando de
de su propia carne, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los israelitas comieron el maná. El maná descendió del cielo todos los días. Cada día hubo nuevo maná, menos el día sábado. Pero después de comer el maná, o sea, el maná sustentó la vida por un tiempo, les ayudó bastante por un tiempo, pero después murieron. El maná fue tremendo, fue excelente. ¿Cuánto me gustaría ver cómo es el maná y probarlo y hacer alguna receta hecha de maná? Sería interesante presenciar eso, pero era débil, no era perfecto el maná, porque igual murieron. Pero Jesús dice que hay otro pan que desciende del cielo y es Jesucristo. Y el que come de Jesucristo no va a morir, nunca. Y otra vez, no estamos hablando de la muerte física, sino aquí se habla de la muerte espiritual, que aplicar el pan de Cristo produce una vida eterna. El pan de Cristo es su carne. Y otra vez tenemos lo simbólico y lo verdadero. Lo simbólico es la Santa Cena, la Cena del Señor, que comemos pan para recordar esto materialmente. Pero el pan no es lo que nos salva de la muerte. El pan solo es un símbolo de Cristo. Cristo entregó su cuerpo en la cruz y su cuerpo fue ah, roto, tal como Jesús rompió el cuerpo en la cena del Señor. Y cuando nosotros consumimos el pan de la Santa Cena, estamos masticando y rompiendo un pan que nos hace recordar del daño que se hizo al cuerpo de Cristo. Y ese daño resultó en muerte para él y vida para mí. La muerte para él no fue permanente porque él resucitó y esa resurrección es la fuente de mi vida eterna. Otra simbología bastante extensa y es una tipología. El, el tipo es el maná y el antitipo es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo también tiene algo simbólico que es la Santa Cena. ¿Alguien tiene un comentario aquí sobre estos versículos? Son lindos estos versículos y es muy precioso la manera que la Biblia enseña estas verdades por medio de la tipología.
son imágenes del primer testamento que comunican mucho sobre la vida de Jesús en el segundo testamento. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo que encontramos en Primera a los Corintios, capítulo 10, los primeros 4 versículos. Primero a los Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí podríamos pasar bastante tiempo haciendo comparaciones, porque aquí hay más de una tipología, hay varios simbolismos, pero eh, el enfoque principal es este último. Tenían una bebida espiritual. ¿Qué era el bebida espiritual de los israelitas? Pues en este versículo se enfoca en el agua que salió de la roca. El agua salió después de que Moisés golpeó la roca y sale agua. Y la roca era Cristo. Ahora, no entiendo esto como la roca realmente era Cristo que tomaba una forma de roca en ese momento. Yo sí creo que, o sea, sabemos que Cristo estuvo ahí, seguía a Moisés en el desierto, pero no creo yo que era la roca. Pero se puede decir que la roca era Cristo en el sentido de que la roca es el tipo de Cristo y Cristo es el antitipo de la roca. En ese sentido podemos decir que la roca era Cristo, que simboliza a Cristo, es una figura de Cristo que tenía que venir después. Y Cristo también a nosotros nos da la bebida espiritual ahora, supliendo todas las necesidades que tenemos nosotros. Eso es lo que podemos aprender de estos versículos, interpretando el mensaje por medio de la tipología y aplicándolo a nuestra vida de esa manera. ¿Comentarios aquí? ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario? Vamos a otro. Mateo 8:23. Y este es bonito, porque no siempre he entendido
la tipología que podemos encontrar en estos versículos. Dice que Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora, a veces con esto de la recapitulación, tenemos más, más de dos pasajes pensados. Aquí se repite esto algunas veces a través de la historia de la redención. Quiero enfocar primero en Éxodo 14, versículo 21. Y esto es en el momento en el momento de la salvación de Israel, cuando, ah, cuando salen de Egipto, en el Éxodo, hubo un problema con agua. Está atrapada la gente y viene Egipto para matarlos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces ahí hay ah, una salvación que Dios provee por medio de agua y viento. Dios está en control. Y esto se puede comparar con lo que hizo Jesús en la barca. Él está en control sobre la tempestad, sobre las perdón, las olas y sobre el viento. Pero hay otro detalle que podemos observar en la vida de Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1. Ah, Jonás está huyendo de la presencia de Jehová y dice, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí en Mateo 8 suben a la barca los discípulos y Jonás también bajó a una nave.
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hay viento y tempestad, igual como acá hay en la vida de Jesús, hay vientos y tempestad. Es el mismo problema. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Tienen miedo, claman a su Dios. Vean, los discípulos tienen miedo y claman a su Dios, a Jesús. Señor, dicen, sálvanos que perecemos. Ah, aquí en Jonás, el patrón de la nave se acerca a Jonás y dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no, aquí está una palabra clave, y no pereceremos. Y en Mateo, sálvanos que perecemos. Tienen el mismo miedo que el capitán de la nave de Jonás. Entonces Jesús se levanta, tal como el capitán pidió a Jonás. Dice, levántate, Jonás. Y Jesús se levanta y reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. En el caso de Jonás, ah, Jonás dice que tienen que lanzarle por el mar. Echadme al mar, dice. Y cuando lo hacen, ¿qué hubo? Aquí está en el versículo 15. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hubo paz, paz en el mar, también en el caso de Jonás. Los hombres se maravillaron diciendo de los discípulos, diciendo de Jesús, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Los discípulos se dan cuenta, Jesús tiene el mismo poder que Dios mostró en la vida de Moisés y tiene el mismo poder que Dios mostró en la vida de Jonás. Y aquí está Jesús y otra vez el mar y los vientos obedecen a él. Entonces tenemos la sombra en el Antiguo Testamento que enseña sobre la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Comentarios aquí sobre Mateo capítulo 8, cuando Jesús calma la tempestad. Pastor, aquí lo que el Señor Jesucristo tiene es de toda la autoridad y la naturaleza que Él mismo creó y está bajo sujeción de Él. Amén. Sí, amén, amén. Bien dicho, José. ¿Otro comentario? Vamos a comparar un par de otros versículos. Deuteronomio 18:15. Aquí está hablando Moisés con el pueblo de Israel.
Moisés describe el profeta perfecto que Dios mandaría en el futuro. Jesús es el profeta perfecto. Jesús es un profeta tal como Moisés, pero mejor. Aquí vemos en la vida de Moisés tipología que enseña sobre Jesús. Leamos versículo 15. Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés dice, Dios va a levantar un profeta. Yo he sido profeta, dice Moisés, pero Dios va a levantar otro. Va a ser un profeta como yo, va a ser alguien que se levanta desde ustedes, de tus hermanos. Va a ser parecido a todos ustedes. Y a tal profeta tienen que oír, tienen que oír. Y, y cuando comparamos esto con Mateo 17, podemos maravillarnos. Mateo 17 es la transfiguración de Jesús. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto. Monte alto. Mo- Esto es importante, que suban un monte. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que ser como Moisés. Y Moisés subió un monte alto y ahora Jesús está subiendo un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol. ¿Quién más tenía un rostro resplandeciente? El rostro de Moisés también brilló. Otra vez Jesús se muestra como Moisés. Jesús es el profeta como Moisés. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Moisés como el primer profeta o el primer entre los profetas más grandes, digamos. Y Elías, otro gran profeta del primer testamento. Y Jesús está hablando con ellos. Pedro quiere hacer enramadas, o sea, lugares donde habitar y quedar disfrutando este momento para siempre. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en versículo 5, mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió. Nube de luz nos hace pensar también en Éxodo. Había nubes, había una columna de nubes que guiaba al pueblo y una nube de fuego también. Perdón, una columna de fuego, como de luz. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí una frase impactante. A él oíd. A él oíd. Tremendo. Porque si comparamos en Deuteronomio, ¿qué dice? A él oiréis. Ahí está otra pista de que tenemos que comparar
la vida de Moisés y la vida de Jesús. Jesús es un profeta como Moisés, pero supera a Moisés, es el profeta verdadero y perfecto. Que Moisés solamente era el tipo, Jesús es el antitipo. Bien, con eso llegamos a la hora. Son las 8:30 y es la hora de terminar nuestra clase, pero hemos disfrutado mucho hoy noche porque hay estos ejemplos de la tipología, de la recapitulación en la Biblia y son solamente unos cuantos ejemplos. Es mucho más y debemos estar muy alertas al uso de la tipología porque es, es una metodología que usaron los autores bíblicos para enseñarnos sobre Jesucristo. Y Jesús se presenta por toda la Biblia, porque por toda la Biblia tenemos muchos ejemplos de la recapitulación de la manera que las sombras representan a Cristo y Cristo cumple de manera perfecta todo lo que sucedió anteriormente. A veces lo cumple de manera contraria, como en el ejemplo de Adán, ¿no? Adán desobedeció y Cristo obedeció. Eso es un contraste, pero en otras ocasiones cumple de la misma manera haciendo las cosas de manera más perfecta, como en el ejemplo de Moisés. Moisés era un profeta importante, pero Cristo es un profeta mejor, más importante, perfecto, sin faltar nada. Y son gloriosos estos mensajes que encontramos por toda la Biblia. Debemos ah, estar muy alertas y muy estudiosos para encontrarlos en cualquier momento. ¿Algún comentario antes que terminemos la reunión? Muchas gracias, hermano pastor, por los ejemplos de tipología. Creo que para mí quedó muy claro la explicación y gracias por esos ejemplos valiosos y como usted menciona, pues obvio, para poder encontrar pues es dedicación, tiempo y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. De mi parte quedo bastante agradecido y comprendiendo los ejemplos. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Sí, bien dicho. Sí, Manuel. Sí, hermano David. Muchas gracias, hermano David. No sé cómo agradecer, la verdad, como yo dije que estoy aquí en la iglesia Durán un ratito, pero estuve escuchando, sí, aunque estuve con unos hermanos compartiendo, y justamente gracias a Dios aquí tengo un hermano al lado mío que está escuchando también, y, y gracias, es muy importante esta clase, y gracias hermanos que estamos aprendiendo, que Dios está enseñando a cada uno y que Dios le dé sabiduría a usted para que pueda compartir, así como Abraham, Moisés, así como Pablo, Pedro también, siempre inculcaba de esa manera. Muchísimas gracias, hermano David, y un saludo a todos los que están a través de este medio y también hermano David, a su familia, que Dios le siga guardando. Muchas gracias, hermano David. Espero que esté grabado para que me envíe, por favor, ¿sí? Amén. Sí, está grabado y sí lo voy a enviar. Sí, José Chacha. Amado pastor, hemos estado
Usted estaba enseñando del libro en la página 44 quedamos, estaba siguiéndole yo. Ok, bien. Bien, gracias, hermano. Para la próxima semana vamos a seguir con sesión 4. Si hay más en sesión 3, ah, pueden ir revisando eso en su, su propio tiempo. Y les recomiendo también de manera especial las preguntas al final de la sesión o capítulo, en otras palabras, ¿no? Las preguntas en páginas 54 a 56. Y haga reflexión personal sobre cada una de esas preguntas y, o sea, principios e implicaciones. Principios e implicaciones también. Ah, que se puede aplicar esto a nuestro futuro estudio personal, a nuestro ministerio, para enseñar más sobre nuestro Salvador Jesucristo. Iba a mostrar otra cosa que voy a compartir la pantalla nuevamente porque iba a decir lo siguiente. Si les interesa esto de la tipología o por lo menos de las sombras que enseñan sobre Jesucristo, les recomiendo de manera especial el canal en YouTube de Proyecto Biblia. Proyecto Biblia. Y voy a compartir un enlace a este canal de YouTube. O también ellos tienen una página web. Voy a compartir el sitio web con ustedes por medio de WhatsApp. Y si tienen la oportunidad, sigan compartiendo con otros también, porque esto de Proyecto Biblia es muy, muy bueno no es que enseñan únicamente la tipología, se enseñan la Biblia. Pero mucho de lo que enseñan tiene que ver con la tipología y estas cosas. Y si buscan un lugar donde pueden ah, ah, descubrir más, pues ahí está. Listo. Voy a dar clausura con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por lo hermoso que es la Biblia y tu manera creativa de comunicar estas cosas por medio de la tipología, por medio de las imágenes de Cristo y las sombras en el Antiguo Testamento y el cumplimiento perfecto que da Jesús en el Segundo Testamento. Pedimos más sensibilidad en nuestro espíritu para encontrar estas cosas y hacer comparaciones entre los dos testamentos de nuestra Biblia. Pedimos que nos ayudes a descubrir, evitando siempre ah, inventos humanos, inventos creativos, pero lo que sí queremos descubrir es no nuestra creatividad, sino la tuya. Lo que sí es intencional, lo que sí has puesto ahí en la Biblia, queremos observar y queremos compartir con los demás. Y más que nada, te agradecemos por el personaje de Jesucristo, que es el enfoque de toda esta recapitulación en la Biblia. Es de verdad el enfoque de toda la Biblia. Y te agradecemos por
todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho y lo que cumple en nosotros, sus seguidores. Y es en su nombre que nos acercamos a ti y pedimos estas cosas. Amén. Muchas bendiciones y la próxima semana podemos hablar de sesión 4. Entonces haga la lectura de sección 4 antes que nos reunamos nuevamente. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, bendiciones, bendiciones a todos los hermanos, hermanas, y bendiciones del hermano David. Que el Señor le bendiga durante la semana. Retomar. Gracias, hermanos. Buenas noches. Pastor, voy a mandar un mensaje al el interno por ¿Va a mandar qué cosa? un mensaje de solicitud. Ya, muy bien. Hágalo tranquilamente, sí. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan, hijitos?